Hola, buenos días y bienvenidos a Figo Talks, eventos sin filtro. Estamos transmitiendo desde Bellaluna Hall en Dallas y en esta ocasión, les hemos platicado que tenemos temas muy interesantes que discutir sobre la industria de los eventos. Les hemos prometido que vamos a traer profesionales desde fotógrafos, videógrafos, planners, DJs, todas las personas que están involucradas en este mundo de los eventos. Y en esta ocasión lo vamos a hacer por primera vez. Tenemos dos invitados de lujo que ahorita les voy a presentar. Son dos DJs que son top aquí en el área de DFW en Dallas, ¿no? Es muy interesante también en esta ocasión vamos a estar haciendo un poquito de hablar en bilingüe, español, inglés. Primero que nada porque estos dos pollitos ya son más americanos, ¿no? Aunque nuestra audiencia pues realmente entiende ambos lenguajes, inglés y español, pero pues vamos a tratarlo de hacer dinámico para que esto se vaya dando de la mejor manera y que todos nos podamos expresar como mejor nos sentamos. ¿Parece bien? Claro que sí. Bueno, bienvenidos a Figo Talks. Vamos a hacer una pequeña introducción y me tomé pues el atrevimiento de hacerlo yo mismo porque revisé sus redes sociales y un poco la historia de cada quien. En esta ocasión tenemos en este lado a Adrián Vázquez con AB Entertainment Production. Yes, sir. Es también conocido como DJ AB, right? Es el líder de esta compañía. Adrián es DJ, es MC, maestro de ceremonias bilingüe, técnico de iluminación y audio engineer. Con una pasión por la música que nació desde muy joven, nacido en Texas con raíces mexicanas, Adrián ha desarrollado un estilo que combina diferentes culturas musicales, enfocándose en crear experiencias dinámicas donde la música conecta con todos los invitados. Así es. ¿Verdad? Al frente de AB Entertainment Productions, lidera un equipo que se enfoca en sonido profesional, iluminación y entretenimiento para eventos sociales y corporativos, siempre buscando que la energía no se detenga en la pista. Así es, todo. Bienvenido a Adrián a Figo. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme. Muy bien. Y de este lado, con los rudos, sí. Como decimos en México, ¿no? Tenemos a James Corona, con Corona Entertainment. Nos acompaña y él es fundador de Corona Entertainment y es uno de los DJs más activos en el área de Dallas Fort Worth. Con una trayectoria que inicia a finales de los años 90, James se ha destacado por sets de alta energía, mezclas dinámicas y su habilidad para mantener la pista llena durante todo el evento. Sí, ¿verdad? Como DJ bilingüe, realizando más de 160 eventos al año. Y no solo eso, tiene bastante experiencia en bodas, eventos corporativos y presentaciones en radio. Sabemos que también estás en la radio, ¿no? Sí. Con Wild 100.3 FM y KNON 89.3 FM. Sí. A través de Corona Entertainment, su equipo ofrece servicios completos de DJ, MC, audio, iluminación y coordinación musical para eventos modernos en todo DFW. Bienvenido, James, a Figo Talks. Muchas gracias. Gracias por tenernos. Muy bien, me emociona mucho. I'm really happy and I'm going to be switching here and there to be with these two guys because they are reference. And what I really like about this idea of having you together is that you represent like different generations on this industry, right? Adrian is a little more pollito, you're younger. But he's also very professional. So, and then James, well, he's already like an icon DJ in the area. I don't know about that, but thank you. But it's a reference as well, right? It's a reference in the Dallas market. So every time that I hear about, the Hispanic community, bilingual, also James is also references as well as Adrian. So, okay. I'm very happy to have you here. So let me start by asking you guys, and you can always interfere, talk in Spanish, English, whatever you feel. What does a DJ to be an excellent vendor in general? What do you think it is what makes a DJ good? Man, that's a great question. What makes a DJ a great vendor? One, you have to be outgoing. You have to learn how to read the crowd, how to move everybody, how to connect everybody as one. Because at a party, you don't just have que las tías, que los tíos. No, está la quinceañera, está la abuela, los tíos, las tías, los amigos. Como decías, hay mucha gente. Entonces, hay que darles un poquito tiempo a cada quien para conectar todos con la música. Esa es una. Y también ser sociable. Como ahorita con Pablo, ya tenemos una amistad que, hey,
Pablo me habla, Adrián, necesito esta ayuda, o tengo este problema, esta luz no me está jalando, o acá, o cualquier cosa. Ok, déjame todo mi tiempo para echarte la mano. Igual si un fotógrafo viene o cualquier otro vendor, hey, ¿sabes que me falta una extensión? ¿Me la puedes prestar? Pues, sí, está bien. ¿Por qué? Porque hay que ser accesible con la gente. Mucha gente ve eso, que si yo te ayudo, man, mucha gente cierra las puertas. Oh, no, pues ese es tu trabajo. Se te está pagando para que tú hagas eso. Y se entiende, pero pues a la misma vez somos humanos. Se me olvida también a veces unas Algo. cosas. No soy perfecto, Correcto. pero yo digo que esas son las dos cosas. A saber cómo manejar la gente am, de diferentes generaciones, pero más aparte ser accesible con los vendors. Porque nunca vas a saber, hey, ¿sabes qué? Me gustó tu trabajo, pero tu actitud no sirve. No Ya. quiero involucrarme con esa gente. Correcto. Entonces yo para mí siempre tengo una buena actitud y, y saber de la música. Ujú. Muy bien, sí, tocas puntos muy interesantes. ¿Cómo ves, James? What do you think? Yo creo que hay muchos hats que DJs, los vendors ahora tienen. Ujú. Cuando yo comencé DJing en los 90s, ha cambiado mucho. Ya. Porque antes en los 90s un DJ nomás llegaba, ponía música y eso era todo. Ahora tienes que saber de pantallas, tienes que saber de sonido. Pues siempre tienes que saber de sonido, pero ahora Correcto. te dependen en todo para el DJ. Tienen para la ceremonia, los micrófonos. El sábado trabajé con otros musicales. Ahora tenemos que ponerle sonidos a los musicales, a los mariachis. Ahora tenemos que saber de luces. Tenemos que saber de marketing, de social media. Ha cambiado mucho. Entonces ahora tienes que saber también, no nomás de DJing, pero también de todos los otros detallitos también que hay del business. Correcto. Muchas personas no piensan en eso, que un DJ nomás va a llegar y se va a poner en la esquina y va a tocar música, pero ahora tienes que ser maestro de ceremonia, MC, DJ, bilingüe. Hay muchas cosas que ahora se requiere. Ahora yo también quieren photoballs, robot, que es special effects, quieren dance floors. Entonces el, 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 el description del DJ ya se ha cambiado Ujú. a más. No nomás vamos a tocar música. tocar Ahora es muchos hats que tenemos que tener. Para mí, yo ya tengo ya casi 30 años en DJing. Ujú. Y para mí es bien importante siempre seguir learning. Ujú. Nunca puede decir, oh, yo ya sé todo, porque cambia. Siempre está cambiando the industry. Ya. Y tú tienes que ser flexible y adaptable y cambiar con lo que está pasando en los eventos. Y yo creo que es muy importante el attention to detail y luego también la comunicación es muy importante. Ya. No nomás es el evento, ahora también es antes, cuando comienzas a hablar con el cliente, tener esa comunicación throughout Ya. the entire event. Ujú. So yeah, I think que con eso viene la experiencia and the experience. Eso es lo que te ayuda to last in the industry. Porque ahorita hay muchos DJs. Ahorita en estos años ya tú puedes ir todos tienen Spotify, tienen Apple Music. Entonces antes un DJ, decían, el DJ que tiene la más música, ese es el DJ que va a pegar más. Pues ahora ya todos tienen la música con Spotify y con Ujú. Apple Music. Ya. ¿Cómo lo vamos a separar? How are we going to separate each other? Ahora pues con la presentación, tu mixing skills, tu communication, tu attention to detail, la experiencia and the experience que vas a dar. Correcto. Ya. Ya. Sí, la verdad son varios puntos muy interesantes. Gracias por tocarlos ambos. Hay algunos de esos puntos que han manejado que los vamos a ir breaking down poco a poco. Yeah. Pero el primero que quiero retomar y lo mencionaste de alguna manera, la vez pasada tuvimos una planner aquí y nos gusta tocar los temas controversiales, ¿no? Y ella nos comentaba que uno de las claves para el éxito de un evento es el DJ. ¿Por qué? Porque el DJ tiene que estar completamente enterado de lo que sucede Sí. y la agenda, Sí. el flujo,
qué sigue, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si eso no sucede y pues hemos visto desafortunados casos, ¿no? De cosas que no suceden bien por eso, ¿no? Entonces no es cualquier cosa y no cualquier DJ tiene esa experiencia. Entonces, ¿qué me dices de eso, Adrián? What do you think? La mera verdad, tienes toda la razón. Toda la razón. Es lo que yo le digo a mis clientes. Yo tengo una aplicación que es una agenda. Y digo, mira, esta agenda no es que yo lo quiero así como está. Digo, es un guide, una guía. Lo puedes acomodar a tu evento, a tu cultura. Cada quien tenemos diferentes culturas. Cada quien somos diferentes, de diferentes estados, de diferentes ciudades. O sabes que a mí me gustó esto, a mí no me gustó esto. Entonces yo, como dice James, me adapto. Porque yo he visto mucho cuando empecé, muchos decían, no, pues es que mi DJ me decía que era así y se va a hacer así porque así yo lo hago. Que así yo lo hago, así es como a mí me gusta hacerlo. Pero déjales digo la mera verdad a los clientes. El DJ no es la estrella, el grupo no es la estrella es el festejado, la festejada. Entonces, este es evento esto es lo que hacemos, estamos aquí para servirles a ustedes. Y es lo que mucha gente no entiende como vendors y como clientes. Hay gente que me dice, el grupo me está diciendo esto, o el mariachi me está diciendo esto. ¿Quién es el que está? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que paga? Correcto. El cliente, mira, tú es el que vas a manejar la fiesta. Si tú quieres esta parte de aquí, que el mariachi toque esta hora, que el grupo toque esta hora, que el DJ esta hora, hay que acoplarnos. Y el que no, pues como dijo Corona, pues el que no se adapta, no va no, bien. sí, no va levantando. Sí, Se va cerrando las puertas poco a poco. sí. Esos son puntos muy válidos. La parte y por eso el valor de los DJs profesionales, porque ustedes tienen esa experiencia y ese entendimiento de lo que se tiene que hacer, con qué encaja y qué no, ¿verdad? Porque el cliente pues no sabe, él sabe lo que quiere de alguna manera llegar, estar contento, feliz, pero y tiene ideas así como random, right? Random ideas. Quiero mariachi, quiero una banda, etcétera, etcétera. Pero hay que entender esa parte como para decir, ok, lo que mejor, el flujo para que la fiesta se la pase bien es así. Porque si pones demasiado mucho grupo, también la gente se aburre, Sí, ¿no? sí. O sea, todas esas partes hay que combinarlas, ¿no? ¿Qué me dices? No, sí, la cosa que los clientes se van a recordar, los guests, es how much fun they had at the event. Eso siempre. Pues las flores pueden estar beautiful, Yeah. el pastel o la comida, Yeah. pero lo que siempre se van a acordar es el ambiente. How much fun. Eso es no tu wedding. Porque yo a veces veo a brides en otras bodas que yo les hice sus fiestas hace 5 o 10 años y me dicen, la gente todavía me dice, no, tu boda está bien beautiful y fun. Eso es lo que la gente se va a acordar, ¿verdad? Yeah. Y si piensas, el DJ está de comienzo de la ceremonia, al cóctel, al dinner, de comenzar al final. Las flores vienen y te las ponen, el pastel viene y te lo ponen, pero el DJ está en the whole event. Yeah. Entonces, y si no tienes un DJ que sabe lo que está haciendo con la experiencia y también tienen la comunicación, porque nosotros tenemos, como tú dijiste, el cliente ellos tienen una vision para la boda. Nosotros tenemos que bring that to life. Correcto. Entonces, Yeah. no, sí es bien importante la comunicación. Sí, completamente. Y sí, yo los veo a los DJs, casi siempre busco analogías. Yo veo a los DJs que son como el termómetro, ¿no? Yo digo, la planner es la glue, que junta todo. Sí. El DJ es el termómetro, porque es el que está measuring, Sí. right? Está measuring el ambiente, si la gente está contenta, si no, entonces empiezan a implementar, ¿no? Sí. Le cambio de música ahora, porque ya ve que de repente si tocan la misma música, la gente se apaga, entonces tienes que estar haciendo todo ese tipo de manejo ¿verdad? De dinámicas para que la fiesta continúe y siga avanzando, están siempre al pendiente. Y el glue con los otros vendors, con el officiant, con the caterer, con el planner, con the venue coordinators, Correcto. con los mariachis, con other musicians. Entonces es el glue que También. tienen que trabajar con todos. Entonces por eso es muy importante
que tienes que ser flexible porque Ujú. a veces los mariachis llegan tarde, a veces no llegan. Y Ujú. tenemos que hacer los adjustments. Plan B. Plan B, no problem. Ya. Así me ha pasado. Ya. Le digo, yo tengo un plan B, plan C, D, E, Ujú. para que yo ya estoy planeando eso. Si algo pasa, la gente, nadie va a saber diferente. Va a seguir como nada. Like transparent para el Ese es lo profesional. That's where the professionalism y la experiencia sale. Ujú. Correcto, sí. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Otro de los puntos que me gustaría platicar con ustedes es, bueno, en el caso de ustedes que tienen mucha experiencia son DJs MCs, muchas veces o la mayoría de las veces. ¿Debe ser así? ¿Debe ser DJ MC o ustedes recomiendan que haya las dos functions en el día del evento? ¿Qué creen que sea? O depende si el DJ tiene la experiencia o no para ser MC. Sí, más que nada es eso, Pablo, porque pues todos empezamos de un lado. Ujú. Y te voy a decir, yo antes mochaba los nombres y que plazos para tal fulano. Y si no era el nombre, hijos. Y Cambias de nombre. sí, le cambiaron el nombre y me ha tocado al final de la fiesta, hey, ese no era mi nombre. Y pues una vergüenza que pasa a uno. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a estar llamando otro apellido, otro nombre, lo que sea? Y pues poco a poco uno se va acomodando. Ok, pues practicando. Así como dicen, cantando a la regadera, practicando frente del espejo. Pero no, como que era, es muy importante saber los dos, Ujú. porque como decimos ahorita, ¿qué tal si como DJ estoy dependiendo de un MC? ¿Y qué tal si él está en el tráfico, que está en un accidente o lo que sea? Oh, ya. Y uno, vamos a ser sinceros, el 99% que dices, hey, te paso un micrófono. No, Sí. no, yo no voy a estar hablando. ¿Yo qué voy a hablar? Sí. Entonces es importante a saber manejar los dos Ujú. para hacer cualquier anuncio. Ok, pues ahora tal, ya acabamos con la ceremonia, vamos a espectacular el cóctel, o sigue la cena. O que la quinceañera que llega un poquito más temprano. Pues ya viene la quinceañera, vamos a aplaudirle. O lo que sea, cualquier Correcto. cosa. Entonces es muy importante saber los dos. Ujú. Ha pedido MC que te defiendas, aunque no es tu fuerte, Ujú. pero que realmente tengas algo para defenderte como DJ. Porque yo siempre lo veo Ujú. que, hey, haz un anuncio DJ. No, yo no hablo. Pero pues ahí está. Ahí está Sí. frente de la gente. Ese es un punto muy válido y yo creo que lo que escucho es que la recomendación es si ya eres un DJ con más experiencia o siempre tratar de llegar a ese nivel, ¿no? Sin embargo, si tienes un DJ con menos experiencia, procurar tener las dos funciones por si acaso, ¿no? Si un DJ no tiene esa experiencia de hablar en persona o de estar dirigiendo una presentación, pues tener las dos funciones, ¿verdad? Sí. Ahora yo les platico algo así, entrando a la controversia, ¿no? Sin filtros, porque este programa se trata de eso, No, sí, sí. Unfiltered Conversations. Una de las cosas, a mí me ha tocado ver, perdón, es tú lo mencionaste un poco, el estilo del DJ muchas veces come across, right? O sea, sí, tenemos personalidades diferentes, tú tienes un estilo, otro estilo, pero es importante como que entender y respetar eh, que el cliente o la quinceañera o la boda, ellos son las estrellas de la noche. Y a mí me ha tocado algunos DJs que vienen y se apoderan de la noche y quieren hacer como que demasiado hablar, demasiado MC, demasiado. Me tocó uno que incluso decía groserías, like bad words. Wow. Y tú dices, wow, what kind of level is that, Yeah, right? that's professional. ¿Tú qué me dices de eso? Digo, esto también estamos hablando para que le comentes a los DJs nuevos, ¿no? Porque Sí, hay sí, que sí. enseñarles también. No, DJs, lo que pasa, Pablo, muchas veces es, yo comencé en los nightclubs, es donde Ajá. yo comencé. Sí. Cuando yo estaba en el nightclub, yo no necesitaba que MC. Los Ujú. DJs que, hay diferentes niveles de DJs. Ujú. Los DJs que comienzan en los nightclubs, ellos no están impuestos en hablar, de Ujú. ser maestro de ceremonia Ya, o MC. No necesitas, porque nomás está ahí tocando. mixteando. Ya. Y cuando yo salí, comencé a trabajar por una compañía de DJs y me preguntó el dueño, dijo,
¿has hecho eventos privados? Y le dije, pues no, pero pues en el club estoy tocando música, en eventos privados estoy tocando música, es igual. Boy, was I wrong. I was wrong. Y dije, wow, I have to learn. Ya. Y yo también, cuando yo estaba comenzando, yo estaba shy y yo no quería hablar porque decía, no, pues no sé qué decir y si digo algo mal. Entonces, yo tuve que aprender a ser MC Ujú. y no, tienes que ser profesional. Esa es la cosa. La cosa, Pablo, con DJing es que no hay training, Ujú. no hay clases, no hay escuela. Sí. Tú tienes que enseñarte a veces muchas veces de otros DJs o solo. You gotta learn. Yeah. How do you become a DJ? No, there's no training, no hay escuelas. Yeah. Entonces, por eso hay diferentes levels de DJ, ¿verdad? Pero sí, la primera cosa es, pues, tienes que ser profesional. No puedes estar echando maldiciones y a veces hay DJs que sí, que les gusta hablar y les gusta hacer el show para ellos. Ajá. Ellos quieren la La atención, atención. pero sí, yo no, I don't agree with that. Yeah. Nosotros no estamos ahí to be the stars, nosotros estamos ahí para as a support Yeah. and to produce Ujú. el evento. Correcto. Cuando un DJ, y yo conozco muchos que les gusta venir y no, yo soy la estrella, quiero estar ahí en mero frente and I want to put on el show porque yo entiendo que muchos DJs quieren estar ahí porque dicen, de aquí voy a sacar más eventos. Yeah. I get it, pero lo están haciendo mal. Sí. Sí, porque el evento no es para, o sea, te vas a promocionar indirectamente si eres bueno. Sí, Right? exactly. Oh, yeah. Tú tienes que, perdón, demostrar que eres bueno, profesional con tu trabajo. La No calidad. tienes que estarlo gritando, I'm the best, you know, o La calidad la siempre calidad sube. siempre la calidad, sube. the quality always rises to the top. Always. Completamente estoy de Sí. acuerdo. Entonces, sí, para que pongan atención los DJs que están iniciando, es very valid point. Always keep the focus on the bride and groom o Ujú. la quinceañera. La gente vinieron a celebrar con ellos. Sí, A ti no te conocen. sí, A lo mejor sí te conoce, pero Ujú. no fueron por el DJ, Sí. fueron por la quinceañera o por las personas que se te casaron. sí. Y desde el punto de vista de venue, pues cuando vienen conmigo, yo sí me dicen mis clientes, oye, pero tu DJ cómo es, o qué estilo, mándame, o los DJs que tú recomiendas, mándame, porque sí, fuimos a un evento la semana pasada y fue así, y la verdad que la gente se va con muy mala experiencia. Sí. Y eso sí es importante también, ¿no? Que Y, se y, toque. y hay clientes que a veces quieren eso conmigo. Ujú. Vienen, no, que si tú hablas mucho, y a veces le digo, todo depende en el estilo que tú estás buscando, ¿verdad? Correcto. Y yo me puedo, I can adapt. Ya. Puedo hablar más o menos. Ujú. Pero yo trato, en my style es lo mínimo. Ya. Voy a hacer los announcements y Ujú. que la música, Ya. la gente pueda bailar. Correcto, sí. Aquí un punto que acabo de recordar que me gustaría preguntarles es, y siempre les pregunto a todos los vendors que nos acompañan, yo no soy para todos los clientes, Ujú. ¿verdad? Porque pues mi venue tiene un estilo, algo en particular que ofrece. ¿Creen que en el caso de ustedes también les sucede que hablas con un cliente y tú dices, ¿sabes qué? Yo no soy para ti o tú no eres para mí? Sí, absolutely, sí. Incluso una historia que a mí me pareció un poco triste de un DJ en particular que conozco que es excelente DJ y la Planner lo invitó a tocar en ese evento, pero realmente él no entendía mucho de esa cultura o de eso en particular que tenía que estar haciendo, y aunque él era muy bueno, muy profesional, terminó terrible la situación Sí. porque la familia dijo, no, es que tú ni siquiera sabes lo que estaba, y él es muy bueno. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué me dicen de eso? ¿Qué creen? No, es cierto. No puedes hacer todo. Como dices, si no tengo el idioma, ¿cómo voy a saber qué es lo que está diciendo? ¿Cómo sé si no es algo falta de respeto? Am, Otro punto, yo igual me ha tocado donde esta fue mi última vez, ya tengo hace 2 años que toqué una boda india. Y no era que yo quería, era que el cliente, la novia, me dice, no, es que yo te miré, yo te quiero. Digo, mira, pues es que no quiero hacerte la boda, pero necesito que entiendas de que tengo mis límites. Ujú. Tengo mis límites y no quiero quedar mal. Yo creo que Correcto. tengas un buena boda y que te diviertas.
pero si no entiendo tu cultura, ¿cómo voy a hacer eso? No, pues mira, yo te voy a dar la música, lo que a nosotros nos gusta y tal cosa. Bueno, pues como dice Pablo, pues yo fui, dije, bueno, pues deja, tanto que estaba insistiendo la novia, dije, deja, voy. Y fui para la boda y estaba contenta. Todo el mundo se divirtió, pero pues a la misma vez yo me sentí como que, "Man, Más estresados. más estresado, ¿qué estoy haciendo aquí? Y tratando de hacer buen trabajo, el trabajo máximo, pero a la misma vez es un estrés donde, como mencionas, ¿qué hago aquí? No entiendo. Hacemos eventos bilingües, trilingües, pero igual los clientes que nosotros agarramos es de que, pues entender de que no va a ser 90%, 80% de la alta cultura. Ujú, Ok, un poquito de inglés, un poquito de español y un poquito de la otra cultura. ujú. Ok, así me acoplo. Pero un evento 90%, 50% de la alta cultura que no conozco, pues ya es demasiado estresante y pues como dices, no, Pueden suceder cosas. prefiero no meterme. Right? No, I agree 100%. Yo he tenido muchas fiestas que yo les he dicho al cliente, no, sabes qué, I'm not the right fit for Ujú, your event. ya. Pero yo tengo un amigo que él se la avienta y hace un amazing job. Ujú. Ujú, Y yo creo que muchos días cuando está comenzando quieren hacer todos los eventos, ¿verdad? No, yo los quiero hacer todos, pero a veces pasa eso que haces un evento que tú no estabas preparado a hacer y a veces sale mal. ujú. El cliente no va a estar contento contigo y tú también pues, no vas a hacer un buen trabajo. Entonces, es muy importante saber tus límites. Correcto. Y también yo creo que para mí, ya que tengo tantos años de DJ, hacer los eventos que me hacen a mí happy y Ujú, los eventos que yo sé que yo puedo hacer con calidad. Si ujú, yo no puedo garantizar mi trabajo 100%, prefiero no tomar el trabajo, ujú. Correcto. porque yo sé que el cliente no va a estar contento y yo no quiero un bad review. Ya. Y sí, y los malos reviews se Sí, spread. sí. Y Pero yo he trabajado muchos años en branding, Ya. en los great reviews, Ujú. y la calidad para seguir adelante. deja digo esto, como dijiste hace rato, indirectamente estamos sacando nuestro nombre, nuestro trabajo, es lo que la gente a veces no entiende, de que si haces un mal trabajo, lo estamos diciendo ahorita, la gente se va a recordar, ay, qué DJ, que no, Sí. qué mal trabajo, que no sabía qué estaba haciendo, que la presentación estaba horrible. Pero igual, como decimos ahorita, si haces un buen trabajo, se nota, la gente se va contenta, no nada más los novios, la quinceañera, el festejado o festejada, Ujú. pero los invitados, pero igual, como dijimos, si un invitado se va contento, ¡pum! Ahí va tu great review. Ya. Pero si los clientes y los invitados se van molestos, que no, que esto está horrible. Lo estamos diciendo, que los clientes nos están diciendo, no, pues tal DJ, no me gusta, no me gusta. Correcto. Ujú. Tal DJ no me gusta, que no me gustó su trabajo, que estaba tocando esta fea música, estaba tal. Eso es, eso es tu review también. Es Correcto. tu review. Sí. Y ahora, Pablo, más que nada antes en los 90s, hacías un bad job, bueno, nomás la gente que estaba allí, no, pues no hizo muy buen trabajo. Pero ahora con social media, ahora todo lo tienen mañana vas a estar en TikTok, Te YouTube, crucifican en ese sí, día. en Instagram. So, ahorita es más importante than ever Ya. que tienes que hacer la caridad. Y ahora Completamente. todos se ponen, y nosotros cada rato vemos los Facebook posts, Ya. ¿no? Que yo contraté a este DJ o este photographer y me quedaron mal. Y yo he visto que eso ruin Ya. companies. Sí. No, Lo sí. tienes que tomar en serio. Completamente, y luego los ponen, ese es un tema que luego vamos a meternos más de fondo en conversaciones que vamos a tener, la lamentada lista negra, la de blacklist. Oh, yes. Oh, Sí, sí, sí. Eso, sí, hay muchos vendors en esa blacklist, Ujú. ¿verdad? Que
la gente, y pues están ya catalogados como Sí. que bad, right? Sí, muy importante eso. Una pregunta del punto de vista profesional, ¿qué es lo que rompe el flujo de un evento? O sea, en tu experiencia, o sea, que dices, esto pasó y esto completamente rompió el... Para mí, es la preparation. Ujú, Tienes que estar prepared. Tienes que ujú, estar prepared. Prepare. Yo he oído historias de otros coordinators o planners donde dicen, el DJ llegó ujú, y ahora como les expliqué que todos tienen Spotify, todos ya, tienen Apple, todos tienen streaming. ujú, Este DJ llegó al evento, era una boda, y dijo, tengo toda la música en Spotify. ujú, Pero cuando llegó al evento, estaba en el middle de nowhere. ya, No había internet, No había señal. no había señal. Entonces, él tenía 8 canciones en la computadora. wow. Y entonces, toda la noche tocó las mismas 8 porque no había más. No había más. Eso es como te digo, la experiencia, that's where the Crazy. experience comes in. Ya, Él no pensó, dijo, no, yo soy DJ nuevo, tengo toda la música. No, si necesito una canción, ahí la saco en Spotify, ya. pero necesitas internet. Y no tenía, no puede agarrar el hotspot, no había cellular, no había internet. Y dijo la coordinator que hasta la coordinator le estaba dando el teléfono de ella que tenía música para Ajá. que tocara música. Oh, wow. Ya. Entonces, los detallitos chiquitos que mucha gente no piensa, se hacen cosas grandes. Sí, sí, anticiparse yo creo que eso es clave en cualquier servicio, ¿no? En esta industria siempre es preguntar, llamar, incluso al Sí, salón, oye, ¿tienes esto? O sí, sea, el Wi-Fi disponible, ¿no? O ¿qué tienes como venue que sí. ofrecer? Y anticiparse a todo eso que no suceda en el momento, ¿no? Tienes que tener plan A, plan B, plan C. Plan Entonces, C. yo siempre bajo toda la música. Yo no Ajá. dependo en internet. Ya. Segundo, yo llevo mi internet. Ujú. Yo llevo el internet que yo necesito. Ok. Y yo Ese es bueno. tercer Ya. pero si no hay internet, pues no hay, yo puedo, yo le Correcto. tengo la música. Sí. Entonces tienes que llegar preparado. Pero entonces, ¿cómo lo hicieron para la ceremonia? Porque él no tenía las canciones. Wow. Entonces, A lo mejor las cantó. a lo mejor las cantó. Pero esos son los problemas chiquitos que se hacen Sí. problemas grandes Ya. que la gente no piensa. Sí, sí. Sí, no, qué bárbaro. Es una historia increíble o sea, qué estrés, ¿no? Para todo. Sí. Y dentro de esas cuestiones de preparación, otro punto que a mí me ha tocado como salón, porque pues todos los salones también somos diferentes y también muchas veces la parte del entretenimiento, tú ves también gente que está más actualizada en equipos, gente que no tanto, y luego de repente te llegan aquí personas que quieren conectarse a un sistema de cableado que tú no tienes, ¿sí? Porque traen un equipo que utiliza un cable Sí. ya no 220, 340, Sí, right? sí, sí. Y quieren traer un snake, le llaman, un cable Sí, así, dices, es que yo ajá, no tengo 220, dónde, sí, ¿verdad? Entonces, Ajá. todo ese tipo de cosas Ujú. tiene que ser muy importante, ¿no? Que Sí. porque conectan la pantalla o lo que sea, no sé. ¿Cómo ves? Tú que eres ingeniero de audio. La verdad, no entiendo a esa gente. Entiendo que tal vez es la cultura mexicana que dice, quiero traer todo el montón de bocinas, Sí. que la pantalla, que un montón de luces. Ya. Entiendo, pero como dices, Pablo, pues el salón tal vez es de 80 personas, tal vez es para 120, 200 personas. Ya. ¿Para qué va a tener un concierto para un salón pequeño? ¿Y luego para qué? Para final de noche estar, ay, que me duele la cabeza, los oídos, ya no la aguanto. Sí, porque la gente estás con el ruido Sí. aquí, o sea, no hay necesidad, tienes una No. buena acústica. Y sí me ha tocado mucho esa parte donde empiezas a ver que empiezan a bajar equipos y Ujú. equipos. Yo sí me estreso mucho porque les digo, ¿para qué necesitas tanto, no? No, pues es el cliente ya lo pagó mal, ¿verdad? ¿Por qué le ofreciste algo que no necesitas? Exacto. ¿Verdad? O sea, es que el cliente ya lo pagó, sí, pero si tú sabes que no necesita todo eso, o sea, vas a reventarles los oídos a las Ujú. personas y sí, como dices, puede ser muy cultural, pero consejo también para los profesionales, o sea, si estás en esta industria hay que modernizarse, entender cómo la tecnología va cambiando también. Dos bocinas, ahorita bocinas pequeñas hacen el mismo Sí. Es lo que te iba efecto, ¿no? es lo que te iba a decir, en los viejos tiempos los teléfonos estaban qué tan grande, Sí, las computadoras estaban qué tan grande, y gigante. ahora
tenemos un teléfono que es computadora, que cámara, Ya. que de video, de todo, es lo mismo. Sí. Como dices, el equipo se va actualizando y ya no estamos que un montón de bocinas, un montón de luces, ya te compras algo bueno. Entiendo que uno va empezando, que tal vez que lo barato, que es lo que me alcanza, entiendo, Ujú. porque yo he estado en esa situación también. Yo empecé desde los 15, 16 años, ni trabajo tenía. Ya. Entonces, ¿cómo iba a empezar a comprar equipo? Entonces, entiendo de que uno va empezando y que no tenemos el budget, el dinero. Pero sabes que hay que juntar, hay que trabajar, hay que echarle ganas para comprar algo bueno, porque no nada más te va a hacer mejor función, te va a durar más. Porque como dicen, lo barato sale caro. Sí, sí, sí. Se te cae, pum, ya se rompió. Y a veces algo bueno, pues se cae, pero tal vez se rompió un poquito, pero todavía sirve. Ya. O tal vez que me saca el evento, Ujú. pero ahí después lo arreglamos, lo reparamos o lo que sea. Pero es lo que he aprendido mucho en en, en mi carrera, Ya. de que hay que saber adaptar y no siempre lo máximo es, no siempre traer todo es bueno. Ya. ¿Sabes qué? Hay que saber a ver el salón, hay que saber a también acoplarse, Entender entender. qué se necesita, ¿no? Exacto. No siempre más es más. A veces Ándale, menos es más. ándale, Si lo ándale. sabes configurar bien como Sí. profesional, ¿no? O sea, que sabes que exactamente qué se requiere. Eso es ser un buen DJ, un buen profesional que entiende y que también estás consciente de que al cliente no lo vas a hacer gastar porque sí. Que esa es la parte que aquí nosotros hemos empujado mucho, ¿no? Elevar esta industria es también ser honestos, transparentes, decirle al cliente qué necesita, qué no necesita. Entonces esa parte nos aplica a cada uno de los servicios, a los DJs también, ¿verdad? O sea, Y muchos vendors no piensan así. Ellos piensan, sí, Yo quiero sacar lo lo máximo que puedo máximo. por el evento. Correcto. Y yo a veces le digo al cliente, mira, yo te puedo vender lo que quieras, pero no lo necesitas. Ya. Ujú. Y yo le explico por qué. Y si todavía lo quieren, pues ya Pues ya es es la decisión de ellos, de ellos. ¿no? Pero yo trato de ser transparent y honest con ellos. Y decirle, mira, para mí no lo necesitas. Pero muchas de esas cosas es comunicación. Sí, Eso es hablando con el cliente, con Ujú. la pareja. Pues, ¿cuántas personas vas a tener con el correcto. evento? ¿Dónde va a ser? Si yo ya he tocado ahí o yo ya sé el sonido que necesito. Ujú. ¿Dónde me vas a poner? Porque a veces hay muchos factors para un DJ que tienes que ver. Ujú. Primer cosa es, ¿qué tan temprano puedo llegar a setup? Segunda cosa, ¿cuánto tengo para salirme? Ujú. Porque si yo puedo llegar a un evento a las 11 a setup, eso es bien. Pero si nomás tengo una hora, yo nomás puedo poner el equipo que puedo sacar en una hora. Entonces, esas cosas se tienen que Planear. planear, ¿verdad? Sí. Y luego otra cosa, ¿dónde me vas a poner? Ujú. Porque también tengo que ver el espacio que voy a tener. Ese Correcto. es el setup. Entonces, Ya. muchas cosas se tienen que arreglar antes del evento. Ujú. Y una cosa un recommendation es, si tu DJ no ha tocado en el salón, ¿por qué no antes del evento, let's do a walkthrough? Ya. Yo hago eso con muchos clientes. Si yo nunca ha tocado ahí, cuando vas a ir al venue, hay un meeting, yo voy contigo para ver cómo está el layout y Ya. cómo estás planeando, y luego ya podemos a decir. Y lo que yo con mis clientes es, puedes hacer el booking con Corona Entertainment y luego puedes cambiar paquetes. Ujú. No estás locked in. Entonces, si tú Ya. dices, ¿sabes qué? Voy a agarrar el mínimo, ok, perfecto. Vamos al venue. Hey, ¿sabes qué? Aquí podemos poner un photo booth. Ok, le vamos a poner un photo booth. Ya. O lo podemos hacer paquete más grande, para que el cliente siempre tiene esa flexibility. Correcto. Fíjate que me da mucho gusto escuchar, digo, por eso están aquí, los invité porque son tops, right? Pero la parte de la flexibilidad y de entender, pues al final de cuentas que estamos trabajando con familias que han hecho mucho esfuerzo, ¿no? Para Sí. tener su evento. Nosotros como salón hacemos lo mismo, o sea, no tienes que estar locked down en algo en particular, porque muchas veces el cliente todavía no entiende qué Sí, necesita. Y sí. es parte de nuestra labor estarle explicando y estarle, pues,
diciendo, ¿no? Tal vez esto no es necesario. Y también está, en los DJs también es esa parte, ¿no? La verdad que sí, y buen punto con Corona. Ajá. Este fin de semana, igual hice un walkthrough al salón porque nunca he ido a ese salón. Ujú, Y lo que me di cuenta es que el salón estaba a lo ancho y me iban a poner un poquito esquineado ujú. y me agarraron una pantalla, pero dije, pero pues nada más un lado del salón va a ver y el otro lado, ¿qué pasó? Dije, ¿sabes qué? No te preocupes. Te hago otra pantalla. Pum, uno en la mano derecha, mano izquierda. Ujú. Igual preparé un poquito más de luces, pero no hubo el espacio. No hubo el espacio. Entonces dije, pues, ¿sabes qué? Vamos a quitar esto. Igual les pongo la otra pantalla. Igual hay que saber manejar un poquito, como decimos, qué es lo que el cliente necesita para que se luzca el salón, se luzca el evento, y no nada más es el DJ. Pues sabes que esto es lo que yo le cobré y se O acabó. esto me funciona a mí y por eso como esto en mi área de confort, right? Sí. Comfort Yeah. zone, y es lo que me funciona a mí. Hay que poder dar esas recomendaciones, que es lo que se espera, ¿no? Y un buen DJ debe hacer. Y bueno, un punto casi antes de ir al punto final, para cerrar esta parte de la experiencia, que justo hace ratito me habló una cliente que va a tener un evento con nosotros y ella me preguntaba, porque decía, es que yo he hablado con DJs, tienen paquetes y toda esta parte, pero este DJ me cobra así, lo mismo, más barato, etcétera. ¿Qué es barato realmente? Porque la gente no tiene esa dimensión. Para mí, y yo le dije, ¿sabes qué? Lo más importante es el DJ. Puede haber muchos servicios y tal vez la diferencia en ese rango es, sí, porque un DJ considera que sus servicios valen esto comparado con esto que te cobra a lo mejor el otro DJ, pero tiene que ver mucho con la experiencia. Sí. Realmente el servicio más importante es eso, es la experiencia, y eso tiene un valor de mercado y un valor que realmente la gente tiene que entender y reconocer, Sí. ¿no es así? Entonces la gente se va por lo barato de un DJ y no entienden qué significa al final o en qué va a resultar lo barato, ¿no? Sí. Que nosotros vamos a repetir, siempre decimos, el evento más caro no es en el que pagas más, sino el que las cosas no salen bien. Sí. ¿Qué me dices de ese punto? No, yo siempre le digo a los clientes, no nomás se fije en el precio. A veces lo más barato sale más caro. ¿Ya? Y entonces, para poner unos números para que la gente sepa, Ujú. ah, los DJs que están comenzando van a cobrar $300, $500, $600. Esos son los que te van a traer el Spotify, que van a traer lo mínimo, porque van comenzando. Ya. Ellos quieren hacer más eventos y eso es lo que están focused on. Ujú. Muchos DJs son part-time DJs, tienen otro trabajo. Entonces, ellos nomás lo hacen como un hobby, ¿verdad? Yo lo hago full-time. Hay muchos DJs, Adrián también lo hace full-time. Nosotros de aquí pagamos los bills, comemos. Ese es el trabajo que hacemos full-time. Entonces, nosotros es lo que hacemos full-time. Ujú. Un DJ más o menos comenzando también ya cuando se tiene unos años, $1,000 o 1,200 es el kind of el estándar. Y luego ya cuando llegas más a los $2,000 para arriba, ya ese es el premium DJ. Correcto. No también veas nomás en el equipo, Ya. porque a veces yo visto otros DJs, ha oído historias que traen todas las bocinas, traen todas las luces y tienen un niño de 15 años ahí atrás que no sabe lo que está haciendo y la música no está muy bien. Ya. Entonces, tienes que tener la experiencia. Cuando estás hablando con un DJ, por ejemplo, hay unas compañías ahí que le hablan a un DJ y dicen, no, nosotros tenemos 30 años de experiencia. Como yo, por ejemplo, muchas de las veces los clientes me ven, yo tengo 30 años de experiencia, estoy en el radio, tengo mi own radio show, pero ¿quién va a ir al evento? Porque a veces tú agarras un DJ y la persona que tú lo haces no es el que va a la fiesta. Te mandan a otro DJ que a lo mejor no tiene la misma experiencia. Ujú. Entonces, es muy importante que veas en todo. Tienen website.
vamos a ver los reviews, habla Correcto. con tu coordinator, con los venues, los DJs que tienen muchos años en eso van a tener, a lot of great reviews, van a tener muchos recommendations de otros vendors in the industry. Ujú. So, sí, no nomás veas el precio, tienes que ver Correcto, todo, todo. y es difícil porque muchas personas nunca han planeado una quinceañera o una boda, y muchas personas nunca han, no, they never hired a DJ, Ya, no saben lo que necesita, ya. pero haz tu homework porque lo Sí. barato sale caro. Sí, completamente esos puntos los hemos tocado en el pasado. El homework, tienes que checar todo, reviews, eh, hablar con los profesionales, pedir referencias, porque sí, o sea, vas a terminar pagando menos, pero no vas a tener la misma experiencia, Sí. que eso es lo más importante, porque es lo que recuerda a la gente. Sí. Al final, como dijiste, el ambiente, la pasaron bien, o sea, el entretenimiento es clave para el éxito de un evento, ¿verdad? No me da que sepa. ¿Sabes qué me han dicho antes? Me han dicho, mira, la otra vez contraté a un DJ y la mera verdad, para eso mejor he puesto mi teléfono. Mira, yo sé que me estás cobrando más de lo que él me cobró, pero está bueno. Muchos me hablan de ti, veo tus fotos, veo tus videos, veo tu trabajo. Ya sé que es más caro, pero por favor no quiero tener un Spotify playlist, no quiero tener un teléfono. Haz una fiesta. Claro, Lo hacemos. ya. Lo hacemos, porque es cierto, cuando uno va empezando, pues no sabes cómo manejar un evento, porque mucha gente no entiende que los eventos suben y bajan. La música, hay momentos de que vamos a darle todo full aquí, que música hype, que todos brincando, saltando, pero la gente se cansa. Ujú. Ok, pues vamos a darle un poquito suave. Pero música buena, no nada más es que música suave, Ya. necesitas que entender, La transición a... no más la transición, necesitas que entender tu cliente. Ya. Pues esta gente es de tal lugar, esta gente es de tal lugar, esto es lo que les gustan a ellos. Ujú. Entonces es entender un poquito de todo, como decimos con Corona y contigo, es entender realmente mucha dinámica, mucha música, mucha cultura, eh, mucha de todo, la Sí. mera verdad, mucha de todo, porque hay momentos de que tal vez no me salió el cambio como quise hacerle y se me va la gente. Ya. Hijo, pues ¿cómo le hago? Sí. Ok, pues sabes que tengo esta canción que todo el mundo la sabe. Vamos a decir que el payaso de rodeo, el chacha, o si me Los entiendes, line dances, ándale. los cha-cha slide, Pero todo eso. también hay música que la gente que les gusta. Ujú. Pues la chona. Ujú. Entonces, hay música que ya sabes que esta va a traer a toda la gente, va a llenar la pista y otra, como decimos, es un reset, Ya. porque perder la gente, Ahora hay pero que ahora, encontrar los que regresan al... y eso es la experiencia, Ujú. la experiencia que estás pagando como cliente. ¿Sabes qué? Yo sé que vamos a sentir diferentes emociones, que vamos a estar hype, que enamorados, que tengo un primo que no nos hemos visto, estamos teniendo un buen tiempo, o tal vez ya al final de la noche, Ujú. ya las rancheras, Ya. que para los que les gusta pistear, Ya están llorando. ya están llorando. Pero sí me entiendes, es eso la experiencia de uno que carga, de que realmente entender el evento. Eso es lo que uno está pagando, la experiencia. Porque como decimos, música hay. Ujú. Cualquier persona consigue la música, cualquier persona la puede tocar. Sí, Pero cómo manejar la música, cómo expresar la música, no no cualquiera. cualquiera. Y Pablo, una para que la gente entienda. Sí. Muchas de las veces cuando me hablan y dicen, Corona, tú cobras más que otro DJ. Y el otro me va a cobrar, por ejemplo, $500.
Entonces le digo, si me vas a comparar con otro DJ, vamos a comparar apples con apples, Correcto. no apple con un orange. Right. Entonces, si tú me quieres comparar, ¿qué es la experiencia que tiene ese DJ? ¿Qué te va a traer? ¿Cuántas horas? Yeah. Entonces, si vamos a comparar un Apple con un Apple. Yeah. No puedes comparar un Cadillac con un Kia. Correcto. Si vamos a hablar de que vamos a hacer un Cadillac con Cadillac Yeah. o un Kia con Kia, Yeah. pero si vamos a hacer esa comparison, Yeah. Has to vamos be a fair. hacer, it has to be fair. Yeah. Entonces, no te van a traer la experiencia que yo te traigo. Yo soy en el ramo radio DJ también. Yeah. Yo trabajé en clubs, yo tengo 30 años de experiencia. El equipo que yo te voy a traer va a ser second and none, professional. Entonces, si vamos a comparar, vamos a comparar bien a Apple Yeah. o a Apple. Yeah. Entonces, eso es bien importante también cuando estás buscando DJ. Correcto. Puede ser una broma que lo he escuchado por ahí. A lo mejor alguien me va a poner manita abajo. Pero cuando te llega un cliente que dice, es que yo tengo un DJ que me cobra menos. ¿Será válido decirle, yo tengo un cliente que paga más que tú? Sí, no, sí. Ups, ¿verdad? Sin Es que es la filtros, verdad, ahora sí. sin filtros, sin filtros. Y no es mala onda, ¿no? O sea, estamos hablando, de nuevo, sin filtros. Sí. Y para todo hay presupuestos. A lo mejor si su presupuesto realmente es muy, muy bajo, a lo mejor pues ni modo. O sea, no le queda otra opción. Pero sí hay que entender que si quieres un resultado de este nivel, tienes que realmente saber que este nivel cuesta mucho más que este nivel, ¿verdad? Exacto. Toda la experiencia, equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Y yo no me pienso, I'll never say que I'm the best DJ, Ujú. porque no soy. Ya. Pero yo digo, I'm going to try my best para que tu evento sea lo mejor que se pueda hacer. Ya. Con la calidad, con la experiencia, con la comunicación, el customer service. Vamos a poner 100% de los resources atrás de tu evento. Ujú. Yo nomás hago un evento por noche. Tengo un Ya. team, pero yo soy el DJ que hago todos los eventos y tengo mi team que traigo conmigo para que podamos estar focus 100% en tu evento porque ese día es lo más importante para nosotros. Perfecto, sí, completamente de acuerdo. Muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo, mi querido productor MacDiel? ¿Todo bien? Excelente. Estamos hablando aquí MacDiel, nuestro productor ejecutivo, MacDiel Photography. Gracias de nuevo, MacDiel. Un pequeño break también para darles un crédito, MacDiel. Está haciendo un excelente trabajo. Tengo un punto final que me gustaría platicar con ustedes. Bueno, igual al final les voy a pedir un pensamiento, ¿no? Pero sí lo tocaste un punto hace rato al respecto de los servicios adicionales, ¿no? Yo veo cada vez esa tendencia muy válida de que los DJs ofrecen servicios adicionales. Sí. Pero que sí y que no. Porque yo les voy a decir sin filtros, ¿no? Yo he visto DJs que te ofrecen hasta un carrito de shots. Y eso a mí Sí. me vuelve loco de que Sí. ¿tú quién eres para ofrecer un carrito de shots? Sí. Ese es Ya. un servicio especializado que tiene que ver con licencias, con alcohol, con compliance. Mucha gente no entiende eso. Y ahí está, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, de nuevo, o sea, eso es mucha responsabilidad, son muchas cosas. Hay servicios también de especialización como son, y que también, eso es tecnología, sí lo puede manejar bien un DJ, haciéndolo bien. Por ejemplo, los fuegos artificiales, ¿no? Los cold sparks, right? Que también muchas veces se toman muy a la ligera. Oh, yo tengo cold sparks, right? Que también entiendo que eso tiene regulaciones, Sí. ¿verdad? ¿Qué me dicen al respecto de eso que les platico? No, tienes mucha razón. Al respecto de eso del carrito shot, mucha gente no entiende que, pues, hay reglas, hay leyes. Si ese alcohol llega a un menor y se da cuenta la ley, cosa, olvídate. Ya. ¿Para qué meterte en eso? Pero yo no ofrezco eso y no quiero hablar de eso porque es otro tema que hasta me da escalofríos pensando eso. Pero eso, los cold sparks, sí, tienes mucha razón. Hay muchos que lo toman muy light. Mm. No, pues no pasa nada, que ya lo sé, disparar y no pasa nada. Pero siempre hay que pensar, puede pasar. Siempre hay, ¿cómo es que se Una dice? posibilidad. Casualidad, pero siempre también hay hay la primera vez que Ya. pasa algo. Sí. Y para prevenir eso, pues hay que hacer nuestra tarea. Hay que practicar, hay que tomar cursos, hay que saber lo que estamos haciendo. Porque yo he visto videos de que venues se queman o lo que sea. Ok, y estoy preparado para si ese llega a pasar, si se queman las flores, ¿qué hago? Ujú. Me paniqueo.
Ya. Ok, pues aquí está Tienes todos tus medidas de seguridad, los Sí. sprinklers, todos Sí, los entonces, fire extinguishers y todo eso, exacto, ¿no? hay que pensar de eso. Ujú. No nomás es a comprar el producto, pues ahí lo figuramos, Sí. a ver qué pasa, Ya. ¿no? Porque hay que pensar seguridad de los invitados, de tus clientes, del salón, de uno, Ujú. porque, man, como te digo, eso lo de Costco Sí. está fuerte porque si fuera en mi caso, man, no sé cómo cargaría ese peso Ujú. en mí que un Pasar algo, salón o que le pasó algo a tal persona. Ya. Hay que saber a manejarlos. Como ejemplo, el Dancing on the Cloud. Ujú. Algo que según es muy fácil, muy simple, pero he escuchado que gente que se le cae el agua. Ujú. Aquí yo lo veo Sí, bastante. Que, ok, ¿sabes qué? Tienes el equipo, hey, ¿sabes qué? Pasó esto. Está bien. Como he dicho, somos humanos. Puede pasar accidente. Pero, hey, ¿sabes qué? Pablo, me vas a mandar a alguien. O, hey, yo tengo mi staff. Hey, tráete un trapero, vete a la cocina o ve a Estar buscar. preparado Hay que para estar preparado. limpiar eso. Porque no quiero que alguien pase y boom, se llegue a caer y luego, ¿qué? Ujú. ¿Qué hacemos? Sí. Hay muchas posibilidades que puede pasar. Ya. Y no hay que tomar la cosa light. Hay que saber que lo que estamos haciendo, pantallas también, pantallas que se caen. Mm. Hay que tener preparación, ¿no? Que cómo asegurar esto, porque es algo que pesa. Ujú. Se llega a caer, se me llega a caer en mí, se me llega a caer a tal persona, hay mucho Son muchos peligro. riesgos, ¿no? Y todo Sí, eso está de alguna manera regulado, ¿no? También la parte de los juegos Sí, no, artificiales. sí. Una de las cosas que yo siempre miro es liability. ujú, Ah, porque yo tengo antes, pues, yo tengo 30 años de DJ, pero en esos 30 años, 20 de esos años yo era policía. Yo trabajé 20 años de un police officer. Y luego también mi esposa trabajó de arson investigator for the fire department. Ya. Entonces, muchas de las reglas nosotros ya lo sabemos, Ujú. que eso nos ayuda mucho. Ya. Pero siempre vemos el liability y luego también tenemos las reglas de laws, ¿verdad? Y luego también tenemos las reglas de la casa, Ujú. del dueño. Ya. Entonces, por eso es muy importante. Si tú quieres saber si un DJ que tú estás hablando que si es ah, professional, en primer cosa, tiene website. Ujú. Esa es la primera cosa, Ya. porque muchos de los DJs lo hacen de hobby y tienen website, Ya. ese es el primero. Ya. Y luego en segundo, are they insured? Si tienen aseguranza. Exacto. Muchos de los dueños ahora le están preguntando a los DJs Ya. y a todos los dueños que tienen que tener aseguranza. Ujú. A mí me ha pasado que a mí me hablan una semana antes y me dicen, oye, ¿tú tienes aseguranza y estás abierto este sábado? Le digo, ¿por qué? Ujú. Porque ocupé otro DJ y el dueño le está pidiendo aseguranza y no tiene. Y ahora no va a poder entrar ese DJ. Ahora necesito yo un DJ con aseguranza. Ujú. Y a veces, pues, no tengo la fecha. ¿Y ahora qué van a hacer? Entonces, siempre tienes que saber las reglas y hacer las cosas bien. Y esa es la diferencia también, como les digo, la experiencia. Y si es alguien que eres professional, tú ya sabes. Sí, Yo ya sé exacto. los dueños que me van a pedir la aseguranza, no problem. Ya. Y muchas de las veces las novias Ujú. o las mamás me están preguntando. Esa es una cuestión que antes no me preguntaban. Ahora casi todos los dueños me las piden. O las novias o la mamá de la quinceañera son una de las más primeras preguntas que me dicen. ¿tienes Es, aseguranza? Do you have insurance? Are you there? Digo, absolutely, yeah. Nosotros hacemos eso full time y nosotros tenemos todo lo que necesitamos para los eventos. Correcto. Pero no, es bien importante porque, como dice Adrián, quiero decir one time, ¿Ya? es one time. Bueno. Que alguien se vaya a lastimar o algo y ya. Sí, fíjate, y digo, coincidencia, pero este fin de semana pasado, uno de los otro día amigo como ustedes, me mandó justo un video, estaba tocando en un salón aquí cercano, que no voy a decir nombre, y les pasó, se les incendió, tenían esas estructuras de flores que cuelgan, Ya. y eso, y ese servicio lo proporcionó el salón lo empaquetó ahí Oh, sí, sí, como sí. servicio, y se incendió, por fortuna tenían extinguidores y no pasó a mayores, pero
Only takes one time. Yeah. Y así Te es. apuesta que ese salón va a decir, no, ya no tenemos. no, Seguramente, cuando se acabó, ¿no? Pero bueno, sí, Wow. es muy importante, ¿verdad? Y como dijimos earlier, como en DJ es bien importante saber tus límites y no nomás tratar de vender todo para hacer el dinero. Correcto. Sí. Yo pienso que con la calidad el dinero va a venir. Ujú. Yo nunca, I've never been focused on money. Eso nunca era mi motivation. Yo soy DJ y sí lo necesito porque De eso vives. de eso vivo. Pero nunca fue mi focus. Mi Ya. focus es la calidad y eso siempre te va a subir. Se va a subir. Y el dinero Viene completamente. Déjate digo algo, cambiando un poquito el tema, Pablo. So, como mencionaste, mi compañía se llama AV Entertainment Production. ¿Y qué es la production? Tengo escenario, tengo estructuras, tengo luces, que ¿sí me entiendes? Tengo un montón de cosas. Pero como dice Corona, yo sé mis límites. Hay gente que me habla, hey, que necesito que estructuras, que necesito stage, que necesito esto. Generadores. Ok, ¿para cuándo? Para este sábado. Y justo, pues ya estoy full, lo siento, pero está bueno el dinero. Pero sé mis límites. correcto. Sé mis límites. Sé que me va a estresar más. Sé que estás para el otro lado del Metroplex. Pero hay veces que sí, me hablan, hey, que necesito una tarima. Hey, que necesito un generador. ¿Para cuándo? Para allá. Ok, Ya. te lo tengo. Pero eso sabiendo mis límites, sabiendo mi equipo, man, porque cuando promeses las nubes, las estrellas y no las traes, Sí. y si estamos hablando de un filter, ¿Ya? yo ha oído historias donde DJs venden sabiendo bien que el venue no va a dejar. Wow. Sabiendo bien, el venue no te va a dejar meter los cold bars, Ujú. pero lo van a vender como quiera en el paquete. Sí. Y luego el día que llegan ahí ese día. Y culpan al salón, porque No, dicen, sí, es que el salón no me dejó. No me dejó, yo Aquí lo traje, está, yo aquí lo está. traje, Aquí no me está. dijeron. Yeah. Y la cliente ya pagó. Es Terrible, unfortunate que ¿eh? eso pasa, Sí, es terrible. pero tienen que preguntar Ujú. antes el cliente tiene el responsibility también de hacer su homework. Ya. Entonces, es unfortunate que esas cosas pasan, pero sí, yo conozco DJs que hacen eso, Sí. que te van a vender cosas sabiendo bien que no la van a poder usar y luego le van a echar la culpa al venue. No, yo los traje, ustedes los tienen que pagar porque los trajimos. Ujú. Si el venue no dejó, pues es cosa de usted y el venue. Correcto. Sí. Es anético, yo creo, Sí. y no creo que es bien, pero sí pasa. Sí. No, sí, yo lo he visto, me ha tocado Sí. ver ese tipo de situaciones y pues es terrible por parte de un vendor que haga ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y es injusto para la gente que pagó por ese servicio, ¿no? Y Sí. que no lo pudieron tener. Sí. Se generó una expectativa que no se cumplió. Sí, pero bueno, pues la verdad, muy buenos puntos. Muchas gracias de nuevo por darnos todo ese aprendizaje, toda esa experiencia que ustedes tienen y que han traído con todo esto que han estado platicando con nosotros. No sé si tengan algo que no he tocado que quisieran mencionar, algún punto. No, James? no, era muy buena discussion, muy buena, it was a great discussion y muchos puntos muy bien y muchas gracias tú por hacer esto porque una de las cosas de que a mí me gusta hacer es educate, Ujú. porque la gente a veces no sabe Ya. y como les digo, mucha gente nunca ha hecho una quinceañera o una boda o contratado un photographer, un venue, Ya. un DJ y no saben lo que necesitan. No Correcto. saben las preguntas que tienen que preguntar. Sí. Entonces, ojalá que esto les dé un poquito de ideas de lo que necesitan y las preguntas que necesitan que Hacer. preguntarle a los vendors, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Ese es el objetivo principal de este programa y también que nuestros colegas profesionales aprendan también de esa experiencia, ¿no? Sí. Ahorrarles esos dolores de cabeza. Se lo están diciendo profesionales. Sí. Pay attention. Vendors que are amazing. They're Yeah. amazing. There's lots of amazing vendors. Ya. Si yo no he trabajado con alguien, I don't recommend. Yeah. Si no los conozco, I don't recommend. Si ya he trabajado con ellos, si yo conozco el trabajo de ellos, I recommend them. Y la misma, muchos vendors también a mí, también los venues, los photographers,
coordinators, ellos me recomiendan porque trabajamos juntos. Pero también hay muchos vendors también que no son tan bien. No. Hay gente que no va por dinero, no va por la pasión y por realmente servir, ¿no? Esta es una industria de servicio. Sí. Hay que servir. Adrián, ¿algún último comentario, remark que quieras hacer? Sí, yo creo que para todos los customers que están buscando para un evento, bueno, no un evento, un día inolvidable, porque es lo que estamos haciendo. Como estamos diciendo, haz tu trabajo, haz tu homework, no lo hagas ya por hacerlo. ¿Sabes qué? No, pues ya le puse el dinero al DJ, ya está confirmada la música. Yeah. Que ya el salón, ya lo agarré. Haz tu trabajo. Si quieres algo lujoso, algo bien, aunque no sea el top the budget, todavía se puede hacer con un buen equipo. Correcto. Con un buen equipo. Sí. Porque como decíamos, todos empezamos de un lado y los que quieren llegar arriba, los top vendors, vamos a hacer. Porque yo digo vamos, porque realmente estamos aquí. Vamos a hacer el mejor trabajo con el budget que tienes para que tu evento salga expectativo. Porque yo, como te digo, empecé de los 15, 16 años. Yo no tenía budget para tirar equipo. Ok, sí, está bueno. Pero cómo llegué a este nivel es cuidando a mi cliente. ¿Sabes qué? Pues el cliente me pidió algo que ni me imaginaba que iba a hacer. Ok, está bueno. Yo quiero que tú estés contenta, que al siguiente día, la siguiente semana, entre un mes, entre un año, cuando digan, hey, ¿quién fue tu DJ? O hey, que ando buscando un DJ. Pues Adrián. Adrián te lo recomiendo porque, ¿sabes qué? Hizo un buen trabajo. Igual, con Pablo, ¿sabes qué? Pablo hizo buen trabajo. Que Corona hizo buen trabajo. Como dice James, yo no recomiendo a cualquier persona solo para, pues, Sí. no, ¿sabes qué? Hay que cuidar nuestra imagen y hay que respetar los trabajos de cada quien y saber, ¿sabes qué? Yo sé que Pablo te puede cuidar. Yo sé que Corona te puede cuidar. Yo sé que Ivy te puede cuidar. Pero sí se puede. Sí se puede. Sí, completamente de acuerdo. Consejos muy buenos, consejos finales, ¿no? Por parte de ambos. Lo que concluyo es que en esto de la profesionalización, cuando uno quiere llegar a este nivel, no hay shortcuts. No. No hay shortcuts. No. Todo realmente es un proceso, lo tienes que ir viviendo, pero lo tienes que ir trabajando, ¿no? Lo tienes que ir trabajando y para llegar a ese nivel donde, como dices tú, se entrega esa experiencia que la gente está esperando, ¿no? Entonces, ya vimos, quedó muy claro que un DJ no solo es música. Un DJ es energía, es timing, es experiencia, son una serie de factores, es planeación, es acompañamiento, es entendimiento de lo que el cliente quiere, su esencia. Son muchas cosas y todo eso tiene un valor, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián. Gracias, James. Un placer tenerlos con ustedes. Perdón, tenerlos en Figo Talks. Pues a todas las personas que nos están siguiendo, viendo, estoy seguro que les encantó este episodio y que nos sigan, que compartan. Sobre todo les dijimos, no es tanto por likes, no es por, ¿saben? No es por sernos famosos ni nada, es de corazón el esfuerzo, pero lo comparten porque eso les va a ayudar a las personas y si les gustó el contenido, pues compartirlo, pónganle manita arriba. Los que se sintieron targeted, pónganle manita abajo. It doesn't matter. Ponle tu comentario de eso. Bueno, como decimos, share. Sí. y cerramos con una frase que aquí a mi amigo Miguel le gusta. Un evento es para gozarlo, para disfrutarlo, no es para sufrirlo. Así es que para todo eso se requieren profesionales y gente que entiende esta industria. De nuevo, muchas gracias. Bienvenidos a Figo Talks.